Hola, hola, ¿qué tal? Un placer presentarme. Mi nombre es Hilda Orozco y estaré por aquí con mi compañero Carlos Longa. Somos estudiantes del último año de carrera de fisioterapia de la Universidad Central de Venezuela y en esta oportunidad les hablaremos sobre columna lumbar. Esperando que les sea de provecho, iniciamos con algunas generalidades. Muy bien, hablando de columna lumbar, podemos decir que también es conocida como espalda baja. Es la región que incluye desde la vértebra D12 hasta el sacro y el coxis. Las vértebras lumbares son las que presentan los cuerpos más grandes de toda la columna vertebral, un reflejo de la responsabilidad de sostener todo el peso de la parte superior del cuerpo. Especialmente es una zona diseñada para brindar apoyo, fuerza y estabilidad. La columna lumbar presenta una curvatura lordótica, mientras que el sacro y el coxis presentan una curvatura sifótica. Continuamos con la parte de anatomía ósea de la columna lumbar. Las vértebras son huesos irregulares, con características de huesos cortos, planos y largos en sus distintas regiones. En cuanto a la columna lumbar, vamos a encontrar un cuerpo vertebral voluminoso, de diámetro transverso mucho mayor que el diámetro anteroposterior. El foramen vertebral es triangular y de menor tamaño que en el nivel cervical. La apófisis espinosa es cuadrilátera, gruesa y orientada en dirección horizontal hacia atrás, mientras que la apófisis costal o transversa es larga y fina. En la cara posterior de la base de cada apófisis costal vamos a encontrar la apófisis accesoria. Por su parte, las apófisis articulares tienen dirección vertical. Las apófisis articulares superiores son cóncavas y están orientadas hacia atrás y medial, mientras que las apófisis articulares inferiores son convexas y orientadas hacia el lateral y adelante. Seguimos. En el borde posterior de las apófisis articulares superiores vamos a encontrar la apófisis mamilar. Las láminas son cuadriláteras, más altas que anchas y dispuestas prácticamente en dirección vertical. Los pedículos tienen una dirección antero-posterior y el foramen intervertebral tiene forma oval con el diámetro mayor orientado verticalmente. Si observamos las imágenes, vamos a encontrar una segunda vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar. ¿En qué se diferencian estas vértebras? En que las primeras vértebras lumbares presentan como característica particular que su apófisis costal es de menor tamaño que la de las otras vértebras lumbares, mientras que la quinta vértebra lumbar va a presentar en su parte anterior del cuerpo vertebral una mayor altura que en la posterior, y esto debido a la oblicuidad de su cara inferior que se articula con la base del sacro. Presentando la anatomía ósea del sacro, encontramos que es un hueso formado por la función de 5 vértebras sacras. Como se puede ver en la imagen, presenta una cara anterior cóncava, donde se ubican los forámenes sacros anteriores, y una cara posterior que es convexa y tiene un relieve irregular en la línea media que representa a las apófisis espinosas. En su extremo inferior hay una abertura hacia abajo, el hiato sacro. A ambos lados del extremo inferior del hiato se encuentran las astas del sacro. El extremo superior del sacro representa en su parte media una superficie oval plana, la base del sacro, que en su borde anterior forma el promontorio. También, lateral a la base del sacro, vamos a encontrar una superficie triangular amplia denominada ala del sacro. En el extremo inferior del mismo se va a encontrar una superficie también, pero esta vez oval y plana, denominada vértice del sacro. En la parte superior de la cara lateral del sacro se encuentra la carilla auricular, superficie articular para el hueso coxal. En el interior del conducto del sacro es donde vamos a encontrar la cola de caballo, el filum terminal, las meninges, el espacio epidural y el final del ligamento longitudinal posterior. Seguimos con la anatomía ósea del coxis. Es una pequeña pieza de hueso de forma triangular
que está formada por la fusión de entre 3 a 5 vértebras. La superficie superior del cuerpo de la primera vértebra coccigia es la que se va a articular entonces con el vértice sacro. Por detrás de este cuerpo se encuentran dos apófisis, denominadas astas del coxis, como se pueden observar en la lámina, en la imagen, que son equivalentes a las apófisis articulares de otros niveles vertebrales. Ahora bien, hablemos de articulaciones. En primer lugar, tenemos las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Es una articulación de tipo anfiartrosis y está constituida por dos cuerpos vertebrales adyacentes unidos entre sí por un disco intervertebral. El grosor de los discos varía según los distintos niveles de la columna, siendo una región lumbar más gruesa, debido a su función, la cual es soportar y amortiguar peso. El disco está constituido por un anillo fibroso en su parte externa y un núcleo pulposo en el centro. Ahora bien, de acuerdo a las constituciones del disco, tenemos en primer lugar al anillo fibroso, que comprende una zona externa y una zona interna. La zona externa es un envoltorio de tejido conectivo resistente a la tracción y está constituido por láminas concéntricas de fibra de colágeno tipo 1, que unen entre sí los bordes óseos de las vértebras adyacentes. La zona interna está constituida por tejido fibrocartilaginoso, cuyas fibras son de colágeno tipo 2, que se insertan en las cubiertas de cartílago y alino de los cuerpos vertebrales. En segundo lugar, tenemos al núcleo pulposo, que está compuesto entre el 80 al 85% de agua. Esta retenida de forma reversible en su tejido viscoso y gelatinoso. Es pobre en células y junto al anillo fibroso cumple la función de amortiguador, permitiendo el reparto regular de la presión. Ahora tenemos la articulación cicapoficiarias o facetarias, que son de tipo diartrosis. En la región lumbar son características sus carillas articulares, ya que están en un eje vertical. La carilla inferior de la vértebra superior es convexa, mientras que la carilla superior de la vértebra inferior es cóncava. Por último, tenemos la articulación de lumbosacra y sacrococcígea. La articulación lumbosacra es de tipo sinartrosis. Sus superficies articulares no son paralelas entre sí, y es importante mencionar que el disco que se encuentra en esta articulación es diferente a comparación a las demás, ya que es más grueso y ancho en su extremo anterior. La articulación sacrococcígea también es del tipo sinartrosis, y está compuesta entre el vértice del sacro y la base del coxis, donde le interpone un fibrocartílago interóseo. Seguimos con el apartado de ligamentos que conforman la columna lumbar. Dentro de los ligamentos vamos a encontrar los que abarcan todo el raquis o los ligamentos de los cuerpos vertebrales así denominados. Ellos son ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Encontramos también los ligamentos de los arcos posteriores o segmentarios. Vamos a tener el ligamento amarillo, ligamento intertransverso, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso en todo el raquis. Directamente en la región lumbosacra vamos a encontrar en la presente lámina una vista anterior y posterior del ligamento iliolumbar. Y en este apartado, por último, vamos a encontrar los ligamentos sacrococcígeos. En la vista anterior presentamos el ligamento sacrococcígeo anterior y lateral, mientras que en la vista posterior se puede apreciar el ligamento sacrococcígeo posterior, tanto profundo como superficial. Ahora bien, seguimos con el apartado de los músculos que conforman la región lumbar. En esta lámina presentamos un corte horizontal de la región lumbar, donde se señalan los músculos que están ubicados y ejercen función en dicha región. A continuación, les iremos mencionando los músculos teniendo en cuenta cómo se subdividen. En primer lugar, tenemos al tracto lateral de los músculos erectores de la columna, la cual lo comprende los músculos iliocostal, la porción lumbar del músculo intertransverso, la porción lumbar del músculo interespinoso y la porción lumbar del músculo multífido. En segundo lugar, tenemos a los músculos de la pared abdominal, donde lo comprende
el músculo oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen, el transverso abdominal, el músculo psoas ilíaco y el músculo cuadrado lumbar. En cuanto a estas subdivisiones, en tercer lugar tenemos al músculo diafragma y por último al músculo del tronco y del brazo, que lo comprende el músculo dorsal ancho. Muy bien, a continuación hablaremos un poco de la inervación de la columna lumbar. En la presente diapositiva podemos observar cómo es la disposición de la médula espinal junto con los nervios espinales, tanto de la región cervical, torácica, lumbar y sacrococcígeo. Específicamente abordando la región lumbosacra, vamos a encontrar la intumescencia lumbosacra, que se extiende desde la 10ª vértebra torácica hasta la 1ª vértebra lumbar. Es a partir de la intumescencia lumbosacra que se originan las raíces de los nervios que forman el plexo lumbar y el plexo sacro. Por su parte, el cono medular se encuentra en el extremo de la intumescencia lumbosacra, donde la médula espinal disminuye rápidamente de diámetro y es lo que determina su forma. Se localiza a nivel del disco intervertebral entre las dos primeras vértebras lumbares, y aquí es donde se originan las últimas raíces sacras y coccígeas. El cono medular está rodeado por las raíces que conforman la cola de caballo, y es en el adulto la segunda vértebra lumbar la que sirve de nivel de referencia para la localización del extremo inferior de la médula espinal. También vamos a encontrar el filum terminal, que se denomina como la extensión caudal de la médula espinal que se prolonga más allá del cono medular, tomando un aspecto filiforme. El plexo lumbar entonces va a estar constituido por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios lumbares. Estos van a dar origen al nervio subcostal, al nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, al nervio cutáneo femoral lateral, al nervio genitofemoral, al nervio obturador y al nervio femoral, como se pueden apreciar en la diapositiva. Plexo sacro y plexo coccígeo. El plexo sacro está constituido por el tronco lumbosacro y por ramos anteriores de los 3 primeros nervios sacros. Estos dan origen a ramos colaterales, los cuales son el nervio del músculo obturador interno, el nervio glúteo superior, los nervios de los músculos piriformes, gémino superior, gémino inferior y cuadrado femoral, además del nervio glúteo inferior. No obstante, proporciona un ramo al nervio pudendo. Por su parte, el plexo coccígeo está constituido por el 5º nervio sacro y por el nervio coccígeo. En esta diapositiva simplemente presentamos un resumen de los ramos que conforman el plexo lumbar, sacro y coccígeo. Ahora vamos con el apartado de biomecánica. Comenzamos con los planos de movimiento de la región lumbar. La región lumbar trabaja en los 3 planos de movimiento: frontal, sagital y transversal, por lo que permite una amplia gama de movimientos, como la flexión, la extensión, inclinación lateral, funcional y no funcional, y la rotación. Empezamos con los movimientos de flexión y de extensión. Entonces, ¿qué ocurre biomecánicamente durante estos movimientos en la región lumbar? La flexión hace que las vértebras se balanceen sobre su núcleo. Cuando hablamos del núcleo pulposo. Entonces, la faceta se desliza hacia arriba un 40%, el disco se abulta en su parte anterior y se tensa en su parte posterior, aumenta el espacio foraminal en sentido vertical, y este movimiento es limitado por estructuras como los ligamentos posteriores, el disco y la miofascia. En cuanto a los movimientos de extensión, en esta región ocurre lo contrario a lo explicado anteriormente. Las facetas deslizan hacia abajo, las vértebras superiores se deslizan hacia atrás, el disco se abulta posterior y se tensa anterior, y el espacio foraminal
disminuye en sentido anteroposterior y vertical. También tenemos los movimientos de flexión lateral o inclinación lateral, funcional y no funcional. ¿Qué ocurre en el movimiento de flexión lateral no funcional? La faceta del mismo lado desliza hacia abajo, la faceta del lado contrario desliza hacia arriba y la vértebra rota al lado opuesto. Ahora, ¿qué ocurre en el movimiento de flexión lateral funcional? Tenemos que tener en cuenta que este movimiento se le agrega una leve flexión anterior, por lo que ocasiona que la faceta del mismo lado descienda, la faceta del lado contrario ascienda y que se produzca una rotación al mismo lado de la flexión lateral, cosa que pasa al contrario de la flexión lateral no funcional. Para finalizar con la parte biomecánica, hablemos de la rotación. La rotación a nivel lumbar solo alcanza 5 grados de movimiento. La faceta del lado opuesto actúa como un fulcro, o sea, como un punto de apoyo, haciendo que la vértebra se traslade hacia el mismo lado de la rotación, ocasionando que la faceta del mismo lado se abra en distracción. Vamos a conocer ahora algunas de las patologías que afectan a la columna lumbar. Dentro de las patologías vamos a encontrar una pequeña clasificación. 1. Por traumatismo y degeneración. 2. Aquellas de causa inflamatoria. 3. Metabólicas. 4. Por infección. 5. Por tumores. Y 6. El síndrome del piriforme. Entonces, dentro del primer grupo, por traumatismo y degeneración, vamos a encontrar 1. Espondilólisis, defecto anatómico o fractura de la pars interarticularis del arco vertebral. 2. Espondilolistesis, desplazamiento anterior del cuerpo vertebral en referencia a los cuerpos vertebrales. 3. Hiperostosis vertebral anquilosante, que es una osificación de la éntesis, es decir, una intersección de una cápsula articular, un tendón o un ligamento en el hueso. 4. Cifosis de Sherman. Es una deformidad estructural de la columna torácica o toracolumbar. 5. Un grupo de síndromes, entre los cuales está la artrosis de la articulación interapofisiaria, que no es más que la degeneración o destrucción de las superficies articulares de las articulaciones posteriores de las vértebras. Espondilosis. Es la degeneración de la columna lumbar y puede causar estenosis espinal, es decir, un estrechamiento del canal espinal, inestabilidad vertebral y deseje, que puede estar asociado con dolor lumbar y los síntomas en la pierna. Continuando con los síndromes, tenemos la lesión del disco intervertebral, deshidratación del disco, protusión discal, hernia discal, desgaste discal, degeneración con osteofito. También encontramos el prolapso discal. Es una fase de la progresión de la hernia discal en el que el disco intervertebral cambia su forma o posición y se forma una pequeña protuberancia. En la imagen que se presenta se puede apreciar. Osteitis condensante del ilíaco. Se trata de una esclerosis benigna del hueso ilíaco, adyacente a la articulación sacroiliaca. Continuando, también tenemos la coxigodinia, que se trata del dolor ubicado en el coxis, es decir, en el extremo inferior de la columna vertebral. Sus causas pueden ser múltiples, desde una lesión por mala postura, por estar sentado, una caída o golpe, hasta un parto complicado. También encontramos la hipermovilidad lumbar, una situación patológica de la columna que consiste en una anómala movilidad entre dos o más vértebras adyacentes. Esto provoca un exceso de movimiento entre ellas, con una progresiva degeneración de las articulaciones intervertebrales. Esguince ligamentoso lumbar. Es un estiramiento o desgarro de los ligamentos que conforman la columna lumbar. Terminando con los síndromes, tenemos la distensión muscular, que se presenta cuando un músculo es sometido a un estiramiento exagerado. 6. Fractura del cuerpo vertebral. Es una lesión grave que se produce por la rotura o hundimiento de uno de los huesos de la columna vertebral, en este caso lumbar. Dentro del grupo 2, aquellas patologías de tipo inflamatorias que afectan a la columna lumbar, tenemos 1. Espondilitis anquilosante. Es una enfermedad reumática que causa inflamación de las articulaciones de la columna vertebral
no solo lumbar, sino de toda la columna vertebral y de la sacroiliaca. También se le define como una forma crónica de artritis. En la imagen se puede observar la diferencia entre una columna normal y una con espondilitis anquilosante, tanto en su inicio como en su etapa avanzada. 2. Artritis reumatoidea. Es una enfermedad también de tipo inflamatoria, de naturaleza autoinmune, caracterizada por la afectación simétrica de múltiples articulaciones. Dentro del grupo 3, que son aquellas patologías de causa metabólica, vamos a encontrar la osteoporosis, que es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea, volviéndolos más frágiles. La enfermedad ósea de Payet es una enfermedad que interfiere en el proceso natural de reciclaje del cuerpo, por el cual el tejido óseo viejo se reemplaza progresivamente por tejido óseo nuevo, duro, denso y menos vascularizado que el anterior. Con el paso del tiempo, los huesos son propensos a deformarse y a fracturarse. Y por último tenemos la osteomalacia, que se refiere al marcado ablandamiento de los huesos causado con mayor frecuencia por una pronunciada deficiencia de vitamina D. Dentro del grupo 4 encontramos aquellas por infección. 1. Como la tuberculosis de la columna. Es una enfermedad infecciosa grave ocasionada por la migración de la bacteria Mycobacterium tuberculosis hacia la columna vertebral, también llamada como enfermedad de Pott. 2. Osteitis piógena de la columna, que se trata de una destrucción ósea de causa infecciosa. En el grupo 5 encontramos los tumores. Un tumor vertebral, que es el crecimiento de una masa de células en las vértebras, que con el tiempo puede generar daños. Y en el grupo 6 encontramos el síndrome del piriforme, que es la compresión del nervio ciático por el músculo piriforme. Ahora hablemos de uno de los apartados más importantes a la hora de evaluación, que son los datos subjetivos. En primer lugar tenemos la localización de los síntomas. Es importante ser precisos con la localización de los síntomas, ya que las lesiones de la columna lumbar pueden causar síntomas referidos en una zona extensa, como en la columna, abdomen, ingle y miembros inferiores. En segundo lugar tenemos las zonas relacionadas con la región, donde es importante descartar las zonas no afectadas. En tercer lugar tenemos restablecer el tipo de dolor, si este puede ser neurológico o de tipo nociceptivo. En cuarto lugar tenemos la intensidad de dolor. En este apartado puede usar diferentes escalas, como la escala EVA, por ejemplo. En quinto lugar tenemos la profundidad del dolor. En sexto lugar tenemos las sensaciones anómalas como parestesia o entumecimiento. En séptimo lugar tenemos la frecuencia de los síntomas, si son constantes o intermitentes. Y por último tenemos las relaciones de los síntomas. Acá se debe determinar la relación de los síntomas entre diferentes zonas sintomáticas. Tratamiento de los síntomas. En estas láminas vamos a tratar lo que son factores agravantes, mitigantes, gravedad e irritabilidad. Los factores agravantes son los movimientos o posturas que empeoran los síntomas. En cuanto a los factores mitigantes, se refieren a los movimientos y posturas que alivian dichos síntomas. La gravedad se refiere a cuánto tiempo el paciente es capaz de mantener una posición, y la irritabilidad es cuánto tiempo perduran los síntomas después de aparecer. Estos datos nos sirven para identificar a los pacientes que pueden o no pueden tolerar la exploración física y la intensidad en la que se va a tratar. Tenemos que tener también como dato importante cómo se comportan los síntomas durante las 24 horas del día. Si son síntomas nocturnos, o sea, cuando duerme o intenta dormir, y síntomas matutinos, al levantarse por la mañana, a lo largo del día y al final del día. Siguiendo con la exploración subjetiva, tenemos las preguntas especiales. Estas preguntas se tienen que hacer siempre, por si existe una contradicción para las técnicas de exploración y tratamiento fisioterapéutico. ¿Qué datos tenemos que recopilar? Salud general, pérdida de peso inexplicable, síntomas neurológicos, tratamientos farmacológicos y pruebas complementarias, como rayos X, resonancia magnética, etc.
También tenemos que obtener datos de la enfermedad actual. Cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lentamente, si se presentó de forma súbita y si hubo una causa conocida que provocara el inicio de esos síntomas. Otro de los datos importantes que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes personales, o sea, información del paciente y el historial médico que presenta. Tenemos que tener en cuenta y buscar datos relevantes sobre detalles de cualquier antecedente, historia de cualquier episodio previo y resultados de tratamientos anteriores. Y por último, tenemos los antecedentes familiares, la edad, profesión, detalles sobre sus actividades de ocio, situación familiar y personas a su cargo. Esta última tiene que ver más con la persona que presenta una limitación funcional. Culminaremos esta presentación con la exploración física de la columna lumbar. Como cualquier región del cuerpo, iniciamos con la observación, una opción general en situaciones tanto estáticas como dinámicas, que evalúe la calidad del movimiento, las características posturales, así como la expresión de la cara. Una observación detallada enfocada en los músculos, en las partes blandas, en la marcha, en las actitudes y sentimientos del paciente. Iniciando con la palpación, se debe palpar tanto la columna lumbar como zonas relacionadas, registrando la siguiente información. 1. La temperatura. 2. Aumento localizado de la humedad de la piel. 3. Presencia de edema o derrame. 4. Movilidad y sensación de los tejidos superficiales. 5. Presencia o provocación de espasmo muscular. 6. Aumento de la sensibilidad en huesos, bolsas, ligamentos, músculos, etc. 7. Prominencias óseas aumentadas o disminuidas. 8. Dolor provocado o disminuido a la palpación. Dentro de la palpación podemos encontrar los conocidos puntos de gatillo. En la presente diapositiva se muestran los mismos en las zonas más frecuentes de aparición dependiendo del músculo del que se trate. En este caso tenemos el músculo iliocostal y el músculo multífido en su porción lumbar, el músculo psoas ilíaco y además los puntos de gatillo del músculo cuadrado lumbar. Las marcas en X señalan los puntos activos en el músculo, que serían los puntos de gatillo en sí, mientras que las marcas rojas y punteadas hablan de dolores referidos por esos puntos de gatillo. Para empezar con el apartado de pruebas articulares, tenemos que empezar con las pruebas de estabilidad articular, con el fin único de sentir exceso de movimientos y en busca de inestabilidad de la columna lumbar. En segundo lugar, tenemos que realizar pruebas de movimientos articulares fisiológicos, activos y pasivos de la zona que vamos a tratar. Debemos recoger la siguiente información: la calidad del movimiento, la amplitud del movimiento, el comportamiento de dolor durante la amplitud del movimiento, resistencia durante la amplitud del movimiento y al final, y cualquier provocación de espasmo muscular. Estas pruebas se tienen que realizar en base a los movimientos articulares fisiológicos activos con una hiperpresión puesta por el terapeuta. ¿Qué movimiento tenemos que explorar? Flexión, extensión, inclinación lateral, cuadrante derecho, deslizamiento lateral, flexión en decúbito supino y extensión en decúbito prono. Ahora tenemos las pruebas de los movimientos articulares fisiológicos pasivos. Estas pruebas pueden tomar forma de movimientos intervertebrales fisiológicos hechos por el mismo terapeuta, útil en combinación de los movimientos accesorios, las cuales sirven para explorar los movimientos de cada segmento de la región lumbar. Claro está que durante la prueba se tienen que hacer diferentes modificaciones: repetir el movimiento varias veces, alterar la velocidad del movimiento, combinar los movimientos, añadir compresión o distracción, mantenimiento de ciertas posiciones, y se puede realizar una prueba con el movimiento que se estaba realizando en el momento de la lesión.
Por su parte, las pruebas musculares deben incluir la evaluación de la fuerza muscular, del control muscular, de la extensibilidad muscular, así como de la contracción isométrica en principio. En la imagen se muestran algunas de las pruebas de los músculos relacionados con la región lumbar. Vamos a encontrar la prueba de músculos extensores lumbares o paravertebrales, prueba de los músculos elevadores de la pelvis, como la acción del cuadrado lumbar. Vamos a encontrar la prueba de músculos flexores, como la del músculo psoas ilíaco, y prueba de los músculos rotadores del tronco, que incluyen los oblicuos del abdomen. Continuando con las pruebas neurológicas, encontramos que implica la valoración tanto de la integridad como de la movilidad del sistema nervioso. En cuanto a la integridad del sistema nervioso, como norma general presenta que está indicada si el paciente presenta síntomas por debajo del nivel del pliegue glúteo. Iniciando con los dermatomas y nervios periféricos, encontramos que el conocimiento de la distribución cutánea de las raíces nerviosas y de los nervios periféricos permite distinguir la pérdida sensitiva debida a una lesión de la raíz de un nervio periférico. Continuando con la evaluación de la integridad del sistema nervioso, nos encontramos que se deben explorar los siguientes miotomas: L2 con la flexión de cadera, L3 con la extensión de rodilla, L4 con la flexión dorsal del pie, L5 con la extensión del hallux, S1 con la eversión del pie, S1 con la contracción de glúteos, S1 y S2 con la flexión de rodilla, S3, S4 con los músculos del suelo de la pelvis, vejiga y función genital. El conocimiento aplicado de la distribución muscular de las raíces nerviosas o miotomas y de los nervios periféricos permite al terapeuta distinguir la pérdida motora debida a una lesión de la raíz nerviosa de aquella debida a una lesión del nervio periférico. Para completar con la evaluación de la integridad del sistema nervioso, tenemos que valorar los reflejos. Por ejemplo, L3, L4 con la extensión de la rodilla para evaluar el reflejo rotuliano. S1 con la extensión de tobillo para valorar el reflejo aquileo. Ahora bien, vamos a valorar la movilidad del sistema nervioso. Para determinar el grado en que el sistema nervioso es responsable de la producción de los síntomas del paciente, se pueden realizar las siguientes pruebas neurodinámicas, como, por ejemplo, la flexión pasiva del cuello, la elevación de la pierna extendida, la flexión pasiva de rodilla y, por último, la prueba de movilidad de posición contraída. Las pruebas especiales que debemos realizar para seguir en busca de un diagnóstico certero en la región lumbar son pruebas vasculares, pruebas de decúbito supino hacia estación, longitud de las piernas y pruebas respiratorias. Ya en último lugar, tenemos los movimientos intervertebrales accesorios pasivos. Cuando hablamos de movimientos accesorios, hablamos de los movimientos intraarticulares de la región lumbar. Acá tenemos que evaluar la calidad de movimiento, la amplitud de movimiento, la resistencia en toda la amplitud de movimiento y al final del mismo, en comportamiento de dolor en toda la amplitud de movimiento y la provocación de espasmos musculares. En los movimientos accesorios del L1 al L5 se tienen que realizar de la siguiente manera: en direcciones póstero-anterior central, póstero-anterior unilateral, transverso y antero-posterior unilateral. En segundo lugar, los movimientos accesorios del sacro se tienen que realizar de la siguiente forma: póstero-anterior central, balanceo caudal sobre el sacro, balanceo cefálico del sacro y presión póstero-anterior sobre la espina ilíaca póstero-superior. Y por último lugar, tenemos los movimientos accesorios del coxis, que se tienen que realizar con una presión póstero-anterior sobre dicha estructura. De igual forma, para tener mayor información, el terapeuta puede cambiar la velocidad de la fuerza aplicada,
la dirección de la fuerza aplicada, el punto de aplicación de la fuerza y la posición de la articulación, ya sea flexión, extensión, flexión lateral, entre otras. Bueno, hemos llegado a la finalización de esta presentación. Esperando sea de su agrado y de utilidad, nos vemos en una próxima. Gracias por su atención.